Y ya para ir terminando, no sé, me quedarán una o dos parábolas más, la serie de las parábolas de Jesús. Hemos visto ya muchas parábolas, este es el mensaje número 19, por lo menos 20 parábolas hemos visto, y a mí me ha edificado mucho poder acercarme a estas parábolas, mis amados hermanos. Verdades que encontramos registradas, que Jesús quiso darnos a conocer en estas parábolas. Vamos a mirar hoy Lucas 18, del 1 al 8, la parábola de la viuda y el juez injusto. Una parábola muy conocida que tiene que ver con la oración. Vamos a leer Lucas 18, versículo 1. Nos dice así la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como siempre, hemos tratado de ponerle un título a cada parábola, un título que nos define la verdad de la parábola. Recuerde que cada parábola tiene una sola verdad. Nosotros no podemos coger una parábola y desmenuzarla porque es una parábola. Si fuera una doctrina, si fuera un mensaje profético, pero como es una parábola, y una parábola es una comparación, parábola algo que se pone al lado para revisar y comparar, entonces lleva el propósito de encontrar una sola verdad. Cuando se encuentra, hermanos, estudios o predicadores que cogen y de cada partecita dicen esto significa esto, hermano, está muy errado, porque así no es, así no es. Es una parábola. Una parábola tiene una sola enseñanza. ¿Cuál será el título? Pues Jesús ya lo dijo, así que no podemos ponerle otro título. Dice el verso 1 que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es el título de la parábola? ¿Cuál es el tema de la parábola? La oración. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la. Ahora yo tentativamente le puse otro, puede ser, que sería la pronta respuesta de Dios a las oraciones de sus escogidos. Puede también ponerse la pronta respuesta de Dios a las oraciones de los escogidos. Otro pudiera ser, bueno, la necesidad de perseverar en la oración. Bueno, pero el punto acá es que dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, en el contexto podemos ver que aquí hay dos parábolas que son secuenciales, que es esta parábola y la otra parábola que la vamos a ver dentro de 8 días, del fariseo y del publicano, y ambas tienen que ver con la oración. Es decir, lo que el Señor quiere enseñarnos acá es que cuando vamos a orar, la oración debe hacerse con perseverancia, que sería la parábola de la viuda y el juez injusto, pero la oración debe hacerse con humildad, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días, si Dios nos da la gracia, si Dios nos permite. En el contexto podemos ver algo, y es que esta parábola, aunque fue escrita precisamente en la última semana donde Jesús va a ser crucificado y está tocando el tema acerca de su segunda venida, que es lo que podemos ver, por lo menos podemos ver 2 versos ahí. Versículo 20, es decir, Lucas 17, versículo 20 dice:
preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, ¿verdad? Y finalizando el versículo 8 de capítulo 18, versículo 8, donde dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Entonces uno puede ver que realmente él está hablando acerca de la segunda venida de Cristo, y es en esa segunda venida de Cristo que el Señor mete dos parábolas ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque va a haber persecución, porque va a haber sufrimiento, porque algunas personas van a comenzar a dudar. Recuerde lo que dice Pedro: no es que el Señor retarde su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces hay personas que ya se iban a preocupar. Bueno, pero el Señor no dijo que iba a venir, ¿qué pasa? Porque, bueno, ¿y yo por qué, si soy hijo de Dios, por qué tengo estos problemas? ¿Por qué tengo estas adversidades? El Señor dice: hay que orar. Es decir, hermanos, mientras estemos en esta tierra, la oración es el vínculo para acercarnos a Dios de tal manera que nos dé capacidad, fortaleza, fuerza, gracia, valor, para pasar todas las situaciones acá mientras Él viene. Para eso son las tres parábolas entonces. Pero entonces obviamente el Señor quiere que, es importante la oración, pero Él quiere obviamente y nos dice cómo hay que hacerlo. Y aunque en el versículo 20 pareciera que Él habla con los fariseos, porque dice el verso 20, otra vez, Lucas 17, verso 20, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Pero luego miren lo que dice el 22. Y dijo a sus discípulos, es decir, esta parábola es para los discípulos, dice ahí: y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os diré: helo aquí, o helo allí, no vayáis ni los sigáis. Si alguien dice: aquí está, dice: no vayan por allá. Entonces, aunque uno ve que los fariseos preguntaron, pero luego uno puede ver acá que ahora el Señor se enfoca a los discípulos, de tal manera que estas dos parábolas son dirigidas a los discípulos. Eso es lo que hemos visto nosotros en el contexto. ¿A quién va dirigida la parábola? Porque eso nos va a ayudar a entender la parábola. Entonces esta parábola va dirigida a los discípulos. En otras palabras, en el contexto ya más amplio, va dirigida a la iglesia. ¿Amén? Amén. Esta parábola va dirigida a los creyentes. Esta parábola, hermanos, es para nosotros. Amén. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Yo tengo tres cosas en esta hora con lo de la parábola. Lo primero que quiero que miremos es la necesidad de orar con perseverancia, y obviamente me refiero al versículo 1. Dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, sobre la necesidad, pudiéramos decir, de perseverar en la oración, de no claudicar. Ahora, ¿por qué? Y me preguntaba, ¿por qué el Señor enseña una parábola sobre la necesidad de orar siempre? Pues luego pone: y no desmayar. Obviamente aquí está hablando Lucas, quien investigó. Recuerden que Lucas fue un tremendo investigador, y él es el que está diciendo, el Señor le da una parábola, y la parábola la da porque Él veía que había una necesidad en el creyente, y era de perseverar en la oración y no desmayar. Entonces, hermanos, hay una necesidad. Nosotros tenemos una tremenda necesidad, y es orar. Pero orar con perseverancia, es decir, no desmayar. Y yo decía: pero ¿por qué esto así? Y obviamente tengo que ver mi vida, no sé la de ustedes, tengo que ver mi vida, y yo sé que yo no persevero siempre en oración, tiendo a desmayar. Es decir, hay semanas donde de pronto oro un poquito más, hay semanas donde mermo, hay veces que tomo decisiones, y cuando ya las he tomado digo: Señor, perdóname porque no oré para tomar esta decisión. Es decir, yo veo entonces que hay una fragilidad en la oración. Yo no recuerdo con quién era que hablaba estos días, y ese es el peligro de nosotros, los reformados. Porque los reformados nos gusta estudiar la palabra de Dios, y eso es muy bueno y muy importante, pero nos va cogiendo un peso al orar.
Y yo no sé, hermanos, yo me confieso antes de empezar aquí, que yo soy una persona que mantiene más en la escritura, en los libros teológicos. Obviamente tengo mucha responsabilidad, usted sabe todas las responsabilidades que tengo. Yo todos los días tengo que estar preparando, todos los días yo debo estar preparando. Pues yo tengo que reconocer que me doy más tiempo acá que sacando un tiempo especialmente para orar. Y ese es mi pecado. Y hoy, Señor, me arrepiento. De verdad. No sé usted cómo sea. Yo estoy pensando en mí. Entonces yo veo que sí, hermanos. Hay un punto aquí vulnerable y el Señor lo va a atacar y ojalá que lo ataque en mi vida, y es que necesito orar más. Amén. Necesito. Y yo no debo desmayar. Y no es si tengo un problema, una calamidad, no, hermano. Siempre es la necesidad. La oración es una necesidad, porque es que, hermano, Dios es el creador, yo soy la criatura. En otras palabras, yo dependo de Dios. Y si bien es cierto que Él a través de su palabra me suministra, y a través de los buenos libros Él me habla, a través de mis hermanos y de la iglesia, pero Él espera que yo saque un tiempo cada día donde nos encontremos los dos. Entonces veo que sí es importante. Entonces la necesidad de orar. Cuando yo vea la escritura, y voy a mostrarle cómo la iglesia comenzó así. Hechos 1:14. Vamos a ir allá. Es el mismo Lucas el que nos está ahora mostrando en Hechos. Ya muy temprano, la iglesia lo entendió. Y mire lo que dice en Hechos 1:14. Dice: todos estos, habían 120, perseveraban unánimes en oración y ruego. Perseveraban. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Todos estos perseveraban en oración y ruego, y con las mujeres, con María Magdalena, bueno, la madre de Jesús. Mire lo que dice Hechos ahora 2:42. Ya en Hechos 2:42 la iglesia viene creciendo. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí está la doctrina. En la comunión unos con otros, es decir, se congregaban. En el partimiento del pan, es decir, participaban de la cena. Y en las oraciones. Perseveraban. La iglesia perseveraba. Y por eso Jesús dice: hay una necesidad de perseverar, porque tú y yo somos dados a no perseverar. Yo espero que no, pero yo creo que todos aquí hemos desfallecido en cuanto a la oración. El apóstol Pablo, mire lo que dice Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración. Note que es un mandato aquí, es un imperativo. Él está ordenando: perseverad en la oración. Y le dice a la iglesia: velando en ella con acción de gracias. Es decir, debe llevar gratitud. Pues luego pone y dice: cuando ustedes oren también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pero el punto aquí es: perseveren en la oración, le dice a la iglesia. Y por eso Jesús entonces tiene que darnos una parábola. Nosotros somos entonces muy frágiles en esta parte, creo, y somos dados a dejar de orar, o por lo menos no oramos como el Señor espera que lo hagamos. Número 2, voy a hablar de la parábola en sí. Y la parábola contiene dos personajes principales. Un juez malo, obviamente, impío, pero impío de los impíos, bien pesado en cuanto a la maldad, y una viuda. Entonces vamos a ver, lo primero, el versículo 2 nos habla del juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Yo me puse a pensar en eso y qué clase de hombre es. Entonces dice que les enseñó la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y aquí va, dice: diciendo, versículo 2, había en una ciudad
En la misma ciudad estaba la viuda, en la misma ciudad estaba este hombre, el juez. Había en la ciudad un juez, el Señor no dice la ciudad, no importa cuál porque es una parábola, pero había en una ciudad un juez. El título del juez injusto se le opone los traductores de la Biblia, ¿no? Pero aquí dice, ese juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Usted puede pensar en una persona así, Corrupto. totalmente depravado. No teme a Dios, es decir, me importa 5 la justicia de Dios. Note que es un juez. Y la del hombre. Y un juez, claro, y un juez tiene que aplicar justicia. Y si él dice que no temía a Dios, me importa 5 tu justicia, Dios. Y no respetaba a los hombres, me importa 5 la justicia de los hombres. Y es un juez, entonces ¿cómo él va a resolver los casos? O sea, es impresionante ese calificativo que se le da a este hombre tan malvado. Ahora dice que había en una ciudad, siempre que la Biblia registra personajes importantes en una ciudad, era que anteriormente en las puertas de la ciudad o en la entrada de la ciudad se hacían los jueces o se hacían los ancianos, de tal manera que las personas cuando tenían problemas, ellos buscaban a los ancianos. Haga de cuenta como hoy día usted tiene un problema civil, laboral, qué sé yo, usted va y busca un abogado. ¿Y dónde están los abogados? Pues en las oficinas en tal parte. Algunos los encuentra, ¿cómo es que le llaman? Tinterillos. Los encuentran en el parque. Yo no sé ahora si tendrán computadora, pero yo recuerdo en el parque de la Plaza de Caicedo, todos ahí con sus maquinitas de escribir. Todavía existe. Les llaman tinterillos. Pues yo no, pero la gente los busca porque, es decir, tengo un problema y ¿quién me puede resolver el problema? En esa época eran los jueces. Había un juez. Entonces, como dice que en una ciudad, entonces sí, parece ser que él se hacía a la entrada de la ciudad y la gente acudía a él. Pero yo digo, Dios mío, acudir a un hombre de esta magnitud, tiene que ser que mi problema es muy grave, pues, o sea, un hombre que no teme a Dios, un hombre que no respeta a los hombres, no ¿qué clase será? Pero ¿y si no hay más? Y de pronto le doy sí o no en el clavo y me resuelve el problema, bueno. Pues ese no hablemos más de él, solamente estaba ahí uno listo. Ese era. Pero luego nos habla de la viuda, una viuda en plena necesidad de justicia. Versículo 3. Había también en aquella ciudad, es decir, la misma ciudad, una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ya sabemos que tenía un adversario, es decir, un enemigo. ¿Cómo se lo consiguió? Bueno, fácil de interpretarlo y por la palabra de Dios. Se lo consiguió porque era una viuda. Es decir, ella tenía un esposo, una familia. No sé si por la guerra o le dio algo, no sabemos, lo asesinaron, no sabemos, pero ella quedó viuda. Por lo general, y usted se ha dado cuenta, hermanos, y yo he sabido de mujeres que cuando muere el esposo, no saben qué hacer, ni siquiera conocen los negocios del esposo, ni siquiera saben la plata que tiene el esposo. No, hermano, o sea, eso no es un matrimonio. Yo siempre he dicho, hermanos, que un matrimonio verdadero, cristiano, bíblico, la economía se tiene que manejar una sola, respetando como usted lo haga, pero la economía es una sola. La esposa gana, así gane 3 veces más que el hombre, la esposa gana, lo trae acá, y así la esposa gane 3 veces más que el hombre y el hombre gane una parte nomás, la esposa tiene que traer todo y darlo acá al hombre y el hombre administra. Estoy hablando de la palabra de Dios, bíblicamente es así. Y el hombre administra. Ahora, si es viuda, sí, para evitar eso. Ahora, bueno, volvamos a la viuda. No sabemos qué le pasó a la viuda. Lo cierto es que el esposo murió y ella quedó. Entonces, al quedar, tal vez él le dejó propiedades, no sabemos, le dejó herencia. Y entonces parece ser que la familia o otros por ahí se aprovecharon de la pobrecita y la estaban robando, la estaban estafando, o no le querían entregar lo que era de ella, lo que el esposo le dejó. No tiene a quién acudir. El único es ese juez de allá, pero qué malvado ese hombre. Pero él es el único que me puede ayudar.
Entonces una mujer en gran necesidad, ella se dirige hacia ese hombre. Dice el verso 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, o sea, es decir, al juez malo, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Es decir, ella le plantea el problema, la situación, y le dice, necesito, usted me puede ayudar, tengo este problema. No voy a ir allá porque el tiempo se me va, pero usted puede buscar en Éxodo 22 al 24, cómo Dios defendía a las viudas. En toda la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos a Dios amparando al huérfano y amparando a la viuda. Y esto es impresionante. En el Salmo 68:5 leemos que dice que Dios es defensor de las viudas. En primera de Timoteo capítulo 5, encontramos que ahí el apóstol Pablo le da unas recomendaciones a Timoteo de cómo debe tratar a las viudas. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente la iglesia, tomando la palabra del Antiguo Testamento, obviamente, porque Dios es uno solo, tanto allá como acá, y viendo que Dios defendía a las viudas, la iglesia comenzó a defender a las viudas. Obviamente, Pablo tiene que decirle a Timoteo, pero ojo, que la iglesia le ayude a las viudas, pero las que en verdad no son. Y sacó una ley. ¿Sabe cuál fue la ley que sacó? Dice, por favor, Timoteo, viudas menores de 60 años, no las ayuden, no me las tengan en la lista. Y usted dirá, ¿por qué? Ahí dice, porque después les da la ventolera y van y consiguen marido y se casan. Ya no viuda. Entonces no. Entonces dice, mayores de 60, es decir, ¿por qué mayores de 60? Porque ellas no tienen quien les ayude. Entonces la iglesia tenía un rublo para las viudas, pero que en verdad lo eran. Y no solamente eso, sino que no solamente eran viudas, y viudas que perseveren en la oración, que laven los pies de los apóstoles, es decir, que les sirvan, que estén en la iglesia, en el templo, es decir, personas dedicadas al servicio cristiano dentro de la iglesia. A esas se les ha ayudado, pero otras no. Por eso yo digo, bueno, ya usted verá, pero una viuda mayor de 60 años, ¿será bueno que se case o que no? Bueno, la Biblia dice que no. Yo la dejo ahí mejor porque entramos en problemas. Hoy ha cambiado. Y si quiere casar, cásese y váyase con su nuevo marido. Pero en esa época decía, pero no me cargue a la iglesia, entonces. Dejémoslo ahí. Bueno, ok, la viuda es una persona en necesidad. Y no hay otra persona que le pueda ayudar sino ese juez malvado. Entonces dice que ella venía, verso 3, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Eso es lo que decía, así que no nos importa saber más. ¿Qué más vemos aquí? En esta parábola en sí, que el juez injusto o malo decide hacerle justicia a la viuda. Y mire lo que dice, vale, versículos 4 y 5. Y él, o sea, el juez injusto, o sí, el juez malo, y él no quiso. Ella le decía, hazme justicia, note, y él no quiso por algún tiempo, no sabemos cuánto, pero no quiso. No quiso. Pero después de esto, dijo dentro de sí, tremendo lo que... Él lo dijo, o sea que lo reconocía, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, me molesta esta viuda verla venir, le haré justicia. Es decir, le va a resolver su problema. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermano, qué hombre tan egoísta. Pues obviamente no teme a Dios, no respeta a hombre, pues ahí está el egoísmo tan tremendo. La pregunta es entonces, él decide resolverle el problema a la viuda, pero ¿por qué lo hace? Que la está clamando todos los días. ¿La viuda le pagó? Quizá. Porque todos los días está clamándole ahí. Está tocándole la puerta, no lo He ahí la clave, he ahí la clave. Dice, ella venía, nota el verso 3, venía a él diciéndole, hazme justicia a mi adversario. No nos dice aquí, pero uno puede pensar, venía en la mañana, venía en la tarde.
A la mañana volvía, a la tarde volvía, a la mañana volvía, a la tarde. ¿Usted se imagina, hermano, ese sitio? Porque mire lo que dice. Dice que ella venía diciéndole justicia en mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, es decir, él se la aguantó por mucho tiempo. Él no quiso. Mire, no tiene temor de Dios, no respeta a hombre, mucho menos va a respetar a una viuda. Recuerde que si Jesús es defensor de las viudas, era porque la población siempre ha abusado de las viudas. Es decir, como se han aprovechado de ellas. Se han desamparado. Y han quedado desamparadas y se aprovechan. Mire, es impresionante. Pero usted sabe, nuestro Colombia, hermano, nuestro país amado Colombia. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando la gente tiene más necesidad y comienza a buscar economía para resolver aquí, ¡pum!, y hacen la trampa? Y entonces ya no queda con una necesidad y no con la nueva. No. O sea, siempre la gente está buscando, al que tiene necesidad vienen y le dicen, mira, yo le puedo ayudar, yo le puedo... Mentiras, que es para quitarle más, para acabarlo de fregar. No. Bueno, dice aquí, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, es decir, llegó a ser una molestia. Siempre que él salía, ay, esa viuda, otra vez. No, otra vez no. Siempre era así, me molesta, dice, entonces le haré justicia. Dice, voy a sacar, pues que decimos, voy a sacarme este chicharrón rapidito. Yo quiero quedar libre, yo no quiero ver más esa viuda por aquí, le voy a hacer justicia. Es decir, lo hace de una manera egoísta, lo hace para librarse de la insistencia. Pero entonces este es el punto, no sea que viniendo de continuo, ya está viniendo. Es decir, hermano, el juez injusto se dio cuenta que él jamás, comparado con ella, él siempre perdería. Que aunque él insistió, no voy a hacerle justicia, él siempre iba a perder delante de la vida. Es decir, ella siempre iba a estar ahí. ¿Y por qué viene a mí? No hay otro. Hubiera otro, iría. ¿Y por qué viene a mí? Tengo un problema. Tengo un problema. Usted me lo puede resolver. No quiero. Usted me lo puede resolver. Pero es que no importa. Venga mañana vengo. ¿Quién se casará primero? Esa es la idea. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ok. Entonces viene mi tercer punto ya, que sería la comparación que hace Jesús. La comparación que hace Jesús. Como vimos, la parábola es bien sencilla y no hay que andar más allá. Jesús da esta parábola otra vez, la explicamos un poco, pero da la parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces ahora, versículo 6 nos dice lo que Jesús quería que los discípulos supieran. Versículo 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Note la expresión oíd. ¿Qué tengo que oír, Señor? Lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? No sea que esta viuda, viniendo de continuo, ese es el punto, hermanos, porque lo tomamos con la necesidad de orar siempre y no desmayar, orar siempre, continuamente. ¿Qué dijo el juez injusto? No sea que esta viuda, viniendo de continuo, me agote la paciencia, viniendo de continuo. Entonces dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Oí lo que dijo el juez injusto. Entonces ese sería la parte. Lo otro es que vamos a encontrar que hay un contraste entre el juez, obviamente, y Dios, porque el juez no teme a Dios, no respeta a los hombres, contrastado con Dios, que es bueno, hermanos, y que Dios siempre le hace justicia a los suyos. Totalmente diferente. Obviamente hay un contraste. Sin embargo, versículo 7, oiga lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo el juez injusto? Le haré justicia. ¿Qué dijo el juez injusto? Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, pues le voy a hacer justicia porque va a seguir viniendo, y a menos que yo le haga justicia, ella no va a parar. Entonces, oiga lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos,
que claman a Él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ahora vamos a tratar de ver lo que Jesús dijo acá. ¿Y acaso Dios, y aquí se refiere al Padre, porque recuerda, hermanos, toda oración va dirigida al Padre? Yo aprendí a orar de esa manera. Sí, eventualmente hay que orarle al Espíritu Santo en el sentido de que, como yo lo hago, para que nos guíe, de que nos consuele, de todo eso. Hay que orarle a Jesús, obviamente, en el sentido también dándole gracias y todo, y que Él está con nosotros y todo, pero toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo. Así es que oramos. Amén, correctamente. Siempre oramos al Padre en el nombre de Jesús, es decir, con la autoridad de Jesucristo y con la dirección o la guía del Espíritu Santo. Entonces dice, ¿y acaso Dios no hará justicia? Cuando habla de que Dios hace justicia, está hablando, hermanos, de que Dios nos conoce a nosotros y que Él sabe lo que necesitamos. Y Él espera que, así como esta viuda fue donde ese único hombre, así era perverso, pero fue donde ese hombre a que le ayudara en su problema, a que le resolviera sus problemas, entonces Dios espera que nosotros también hagamos lo mismo. Mire lo que dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a quiénes? A sus escogidos. Y aquí es donde, como Dios dice por ahí, ¿cómo es? La marrana torció el rabo, ¿qué dicen? Yo no sé cómo es. ¿Sí? Porque hay una idea por ahí, y es que Dios oye a todo el mundo. ¿A quién oye Dios? Cristo. Dios no oye a los pecadores. Y entonces toda esa gente que está orando por ahí, No sube el techo. hermanos, lo que nosotros tenemos que entender, y esto a mí me ha quedado muy claro, es que hay dos gracias. La gracia común de Dios, que Dios hace salir su sol sobre todo el mundo, hace llover sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre buenos y malos. Ese es Dios. Hay una gracia común, es decir, Dios le da bendición material a todo el mundo porque es su gracia común, un amor general para todas sus criaturas. Pero escuchar el gemido y el clamor lo hace de su pueblo, de sus hijos, de la iglesia, de los escogidos. Por eso, sé que a algunos no les gusta eso, pero así dice. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Pero no a sus escogidos, sino a sus escogidos que claman a Él. Ay, ay, ay. No a sus escogidos, a sus escogidos que claman a Él. Y ahora dice que claman a Él día y noche. Ahora, no es que usted va a salir de aquí y ya el domingo no viene al culto porque está clamando en la casa, que está clamando de día, o va a coger toda la noche y no va a dormir. No, hermanos. Recuerde que la oración es algo que llevamos en nosotros. Esta mañana fui con mi hermano por allá bien lejos a montar cicla y yo iba clamando en el camino, orándole al Señor. Y hombre, la oración se torna un estilo de vida, mi amado hermano. No crea que la oración es solamente en ese momento. Es una necesidad. Una necesidad constante a toda hora. Hermano, la oración debe ser como el aire que respiro. Dios, siempre Dios, usted se está bañando, está allí, Dios, donde quiera que vaya, Dios, vamos. Obviamente, eso hay que hacerlo, pero no nos quedemos con eso solamente. Hay que tener un tiempo de oración. Que ahí donde va. Entonces, hará justicia a sus escogidos, pero que ellos claman a Él de día y noche. Luego dice, se tardarán en responderles, Él mismo responde. Os digo que pronto le dejará justicia. Es decir, hermanos, Dios no se va a tardar en responderle como ese juez injusto que se tardó. La viuda llegó y llegó y llegó y llegó. Ahora, Dios va a responder pronto, pero Dios quiere que tomemos el ejemplo de la viuda y que de alguna manera Dios quiere, lo que Dios resaltó de ese juez injusto fue precisamente el hecho de que Él dijo, yo le voy a hacer justicia porque es que ya va a venir de continuo. Oiga lo que digo, es decir, lo que el Señor está tratando de mostrar es que nosotros hagamos lo mismo, vayamos de continuo al Señor. Cada problemita que tenemos, vayamos a Dios. Hermano, yo aprendí esto y por eso a veces me arrepiento
yo aprendí esto y es, cada vez que yo oro, le estoy diciendo, Dios, yo no puedo conmigo. Yo no soy capaz de resolver ese problema. Yo no puedo avanzar. Yo no soy capaz ni de caminar. Necesito de ti. Pero cuando yo no oro, le estoy diciendo, Señor, tranquilo, ya aprendí, suéltame, ya soy un hijo grandecito, yo puedo arreglármela solito, quédate allá. El día que tú no oras y que yo no oro, eso le estamos diciendo a Dios. Yo puedo con mi vida, Señor, tranquilo. Maldición, tranquilo. Es decir, exceso de confianza en mí mismo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Exactamente. Maldito el hombre que confía en sí mismo. Alguien dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. Y siempre pensamos que se refiere al hombre. No, Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito usted que confía en usted mismo. Sí, porque a veces pensamos que confían en los demás. No soy yo. Maldito yo cuando confío en mí. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Ahora voy a mostrarle en la palabra unos versículos que me llamaron la atención, y sobre todo el Salmo 34, hermanos, donde vamos a ver a ese Dios respondiendo. Dice que pronto les hará justicia, pero a sus escogidos que claman a Él, obviamente día y noche, que siempre están clamando. El Salmo 34 es precioso, pero yo voy a tomar solamente unos versículos nomás para mostrarle acá. Salmo 34, versículo 6, mire lo que dice: este pobre clamó. Note que la expresión es a los que claman, a los escogidos que claman. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué lo oyó Jehová y por qué lo libró? Porque clamó. Este pobre está diciendo este necesitado, hermano. Cuando nosotros oramos somos pobres. Es decir, estamos necesitados de Dios. Versículo 10, dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Oh, hermanos. Aún los leoncillos, el Señor les provee, pero dice, y si llegasen a tener hambre, hermanos, nosotros no, porque los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Versículo 15, mire, los ojos de Jehová están sobre los justos, aquí ya habla de los justos, y atentos sus oídos, ¿a qué? Al clamor de ellos. Los justos, usted va a encontrar en la Biblia eso. Los justos aquí se refiere siempre al pueblo de Dios, es decir, a los escogidos, a su iglesia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de algunas angustias, de todas, pero claman los justos, pero claman y Jehová los oye. Y versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. O sea, muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor va a librarnos en su debido momento de esas aflicciones. Entonces claman los justos y Jehová los oye. Entonces dice, ¿y acaso Dios se tardará en responderles? ¿A quién? A sus escogidos que claman a Él de día y noche. Os digo que no, pronto les dará la respuesta. Ahora, yo no puedo pasar por alto, hermanos, antes de llegar a la última partecita, no puedo pasar por alto algo, y es cómo debe ser nuestro clamor, porque hasta ahora pareciera, bueno, primero hemos reducido, que el clamor lo hacen los justos, es decir, los cristianos. Si hay una iglesia llena de muchos crispetos, no va a funcionar, pero si hay cristianos verdaderos, ellos van a clamar y Dios les va a responder. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Como pareciera que los textos que vimos son como, se nos abre un panorama para decir, Señor, es todo lo que yo pido, cualquier situación. Bueno, vamos a ir entonces a 1 de Juan 5, y hay muchos pasajes, pero por lo menos ese, porque quiero que corrijamos algo por lo menos en esta parte. 1 de Juan 5:14. Mire lo que dice. Y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios. Esta es la confianza. El creyente debe tener confianza en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, la Biblia misma nos ayuda. Por eso, hermanos, sacar un texto fuera de su contexto es lo peor que hay.
La Biblia nos ayuda. Si bien es cierto que claman los justos y Jehová los oye, y que yo tengo un pedido y debo ir insistentemente y debo orar siempre, yo tengo que ir reduciendo, hermanos, mis peticiones a la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo debo conocer la voluntad de Dios en su palabra para poder clamar. Por eso, hermanos, es muy peligroso cuando una persona ora sin conocer la Escritura. Y lamentablemente, así tenemos a muchas personas. Qué pena decirlo, pero los pentecostales y los carismáticos están ahí. Ellos están decretando, están orando, están vigilando, quizás oren más que nosotros. Pero oran acorde a su deseo, oran acorde a lo que quieren ellos, no a la voluntad de Dios. Por eso otra vez, y esta es la confianza que tenemos en Él. Hermano, tengan presente eso cuando voy a orar. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ahora note, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, ¿cómo yo sé que Dios va a contestar a mi petición que le hice? Porque yo la hice conforme a la voluntad de Dios. Y no voy a ir allá, pero le voy a dejar. ¿Y cómo yo puedo orar? Y esta es la clave, conforme a la voluntad de Dios. Bueno, número uno, debe conocer la Escritura, conocer la doctrina, ahí ya está. Y vivir. Pero número dos, Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? Que yo no sé pedir como conviene. Y el Espíritu Santo gime por mí con gemidos indecibles, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. ¿Qué necesito yo, hermanos, para orar? Número uno, ser escogido, es decir, ser regenerado. Si no es regenerado, hermano, no se meta en esto, porque usted es un enemigo de Dios. Usted deja arrepentirse primero. Número uno, ser regenerado. Saber que el Señor ya lo perdonó, usted está libre, es hijo de Dios. Número dos, conocer la Escritura, hermanos. No le dé pereza y métase al Zoom los miércoles, caramba, para que aprenda algo. No se quede solo con el domingo y el jueves. Número dos, conozcamos la doctrina, conozcamos la palabra de Dios. Y número tres, hermano, la dependencia del Espíritu Santo. Recuerdo Juan, creo que es Juan 14, 16 creo. Y a mí eso me impactó cuando yo entendí ese versículo. Cuando Jesús dice, mire, os conviene, le dice a los discípulos, que yo me vaya. Pero Señor, es una conveniencia que tú te vayas así, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si yo me voy, los voy a enviar, se lo voy a enviar para que esté con ustedes. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque tú y yo no podemos vivir esta vida cristiana sin el bendito Espíritu Santo. Amén. No podemos. Así que tú y yo necesitamos al Espíritu Santo para todo, para leer la palabra, para orar, para guiar, para conducirnos. Necesitamos de Él, y Él está con nosotros ahora. Recuerde, el Padre está en su trono, Jesucristo está en su trono. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Aquí con nosotros. Pero el Padre y el Hijo están, sí, obvio que el Padre y el Hijo también están acá con nosotros. Pero ¿somos templo de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, hermano, en otras palabras, y Jesús como que lo dice en otras palabras, perseverar en la oración es perseverar en la dependencia del Espíritu Santo. Y quiero terminar con la última partecita, aunque no le voy a responder la pregunta que se hace ahí, no la puedo responder. 8b, 8 la última parte. Pero, va a leer todo, y acá, desde el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Día y noche se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Pero, hay un pero. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entendemos entonces que esto es para la oración, la perseverancia es antes de la venida del Señor.
¿Qué tiene que ver esto? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ya sabemos entonces que el Hijo del Hombre va a venir. Habrá quien escudriñe la palabra. El punto es, cuando venga Cristo, hallará fe en la tierra. Si la fe que vemos ahí tiene que ver con la oración, porque se trata de la oración, obviamente lo que veníamos diciendo, una fe práctica, porque obviamente quien conoce la Escritura terminará en una praxis, en este caso la obediencia, que será la oración. Entonces, lo primero que tenemos que entender y decir es que en una parte positiva, si no hallase fe, entonces no hallaría cristianos, porque la fe es de los creyentes. Y la Biblia registra que cuando Jesús venga por segunda vez, va un pueblo que lo espera. Es más, saldremos a recibir, bueno, si es que estamos vivos cuando Él venga. Los que estén vivos dicen que van a salir a recibirle, encontrarse con el Señor en el aire y luego entrar. Entonces sí hay fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y quién tiene la fe? Los creyentes. Entonces, si hay creyentes que esperan al Señor, sí va a hallar fe en la tierra. Entonces, ¿la contestamos positivamente o decimos que no? O algunos han ido un poco más allá, y yo estoy de acuerdo con eso, y se refiere según el contexto, más o menos así: cuando el Hijo del Hombre venga, hallará la clase de fe de la viuda que perseveró en oración siempre. Y entonces ahí ya entra uno en no sabemos. O sea, yo no sé. Ahora quien escudriñe la... Y aquí se hace entonces personal. Ya toca título personal. Cada uno de nosotros debe de responder esa pregunta: Señor, si tú vinieras ahora, ¿hay suficiente fe en mí como la viuda, que constantemente voy a ti? Fe sí va a haber. Pero entonces, si es según el contexto, ¿por qué el Señor preguntó eso? Yo decía, ¿pero qué tiene que ver esto, Señor? No, uno lee, hay veces uno lee cosas, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que viene diciendo, Señor? Está hablando de oración. ¿Cómo mete fe aquí? Y ahora uno entiende, pues, hombre, si esta mujer oraba, si esta mujer iba de continuo donde ese juez, era porque tenía fe. Y la confianza que tenía era: Él me va a hacer justicia, Él me va a hacer justicia. Entonces, exacto. Y entonces, cuando vamos nosotros donde Dios constantemente, hermano, es evidencia de que hay fe en nosotros. ¿Sí o no? Amén. Eso es. Entonces, hermanos, como manera de conclusión, dos cositas que quiero resaltar acá. Y es: primero, la oración es el medio por el cual recibimos nuestras peticiones. La oración es el medio por el cual recibimos la respuesta a nuestras peticiones. Y número dos, la oración evidencia nuestra dependencia de Dios y no de nosotros. La oración evidencia cuánto dependo yo de Dios. Amén. Amén. Esa es la enseñanza. Póngase de pie y oramos, hermano. Terminamos. Gloria a Dios. Amado Dios.